Bueno, muchas gracias, presidente, y muchas gracias por las intervenciones. Muy brevemente voy a tomarme de la última reflexión del embajador de Bolivia, en el sentido de que muchas veces asistimos a un mensaje por el cual la corrupción únicamente anida en el Estado y se la asocia únicamente con el mecanismo de las coimas de funcionarios públicos, que indudablemente deben recibir la más absoluta y severa condena. Pero no quería dejar pasar de incorporar algunas otras dimensiones, muy brevemente, simplemente enumerarlas, algunas otras dimensiones de la corrupción, porque si no, siempre aparece centrado en la figura del Estado, que es la única herramienta que tienen los pueblos para equilibrar las asimetrías con los sectores económica y financieramente más poderosos. Entonces, desgastar únicamente al Estado y ocultar la corrupción en el ámbito privado, pero que después repercute en las políticas públicas, para nosotros es un error. Desde luego que el Estado tiene que ser una caja de cristal, porque tiene que mantener la credibilidad social en esa herramienta tan importante que tienen los pueblos. Pero quiero simplemente expresar algunas cosas que hemos vivido en mi país. Por ejemplo, la socialización de las deudas contraídas por el sector privado. Es decir, sectores privados contraen deuda, pero después políticas públicas convierten esa deuda o la desplazan en cabeza de todo el pueblo para que sea el pueblo el que pague la deuda contraída por sectores privados. O, por ejemplo, el tremendo perjuicio a nuestros pueblos que ejercen los fondos que sean declarados o no sean declarados, y muchas veces de dirigentes que ocupan altísimas investiduras públicas, tienen recursos guardados en refugios fiscales para esquivar impuestos en los estados nacionales, en el caso específico el nuestro, y eso indudablemente también le resta al pueblo recursos fundamentales para las políticas públicas, para las políticas sociales, para las políticas de igualdad. Y concluyo simplemente con esto, presidente, porque muchas veces se asocia que el Estado malversa recursos, desvía recursos para subsidiar a las personas más pobres. Y eso, indudablemente, hay mensajes de sectores muy concentrados que condenan eso. Ahora, en distintas etapas de la vida política de mi país, el Estado ha subsidiado mucho más a sectores poderosos que a sectores empobrecidos. Y eso también es corrupción. Muchas gracias, presidente.